Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Nuestro Señor da un mensaje muy claro a la iglesia de Éfeso, referente a un pecado de omisión que ellos habían cometido, en el que estaban realmente viviendo sin haberse arrepentido de él. Es interesante notar que el pecado tiene dos formas muy distintas, pero realmente complementarias de expresarse, de manifestarse. El pecado se manifiesta en cosas que hacemos que son contrarias a la voluntad de Dios: mentir, envidiar, eh, dañar, pecados que tienen que ver con obras concretas que hacemos contrarias a la voluntad de Dios. Pero también existe el pecado de omisión, es decir, aquellos pecados que tienen que ver con las cosas que deberíamos hacer y no hemos hecho, como pasó con el sacerdote y el levita cuando vieron medio muerto al hombre que había sido asaltado en el camino, que ellos omitieron ayudar a su prójimo, amar a su prójimo. No es que le pegaron o lo remataron, pero sí le ignoraron. Ese es el pecado de omisión. Lo que deberían haber hecho, no lo hicieron. Así que existe ese pecado también. Y muchas veces nos centramos en que si hacemos lo que Dios quiere y no hacemos lo que directamente Dios ha mandado que no hagamos, es decir, si no mentimos, si no robamos, si no cometemos falso testimonio, ni hacemos, digamos, esas cosas, digamos, visibles, entonces todo está bien. Pero las cosas no son tan sencillas. La iglesia de Éfeso era una iglesia realmente ejemplar en muchas cosas. Nuestro Señor alaba a esta iglesia diciendo que ha sufrido y tenido paciencia y trabajado arduamente por amor del Señor sin desmayar. Esto es un gran halago y esto es una gran bendición que esta iglesia tenía. Una iglesia que había tenido paciencia, perseverancia en la prueba, en la persecución, que tenía discernimiento espiritual para apartar a los mentirosos y a los malos de su propia congregación. Por lo tanto, pudiera parecer que era una iglesia ejemplar y una iglesia sin nada que reprochar, pero el Señor llama a esta iglesia al arrepentimiento porque habían abandonado su primer amor. Eso quiere decir que estaban practicando el pecado y viviendo en el pecado de omisión, es decir, de no hacer y no ser de la manera en que Dios había establecido. Porque el primer mandamiento de la ley del Señor es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestro Señor nos ha llamado a amarle, no solamente a hacer cosas por Él, no solamente a predicarle o a servirle, sino a amarle. Y ellos estaban haciendo todo eso, pero no había un amor ferviente, un amor de Cristo que les impulsara, que les constriñera, que les moviera a servir al Señor como Él había mandado. Habían abandonado esa oración fresca y profunda, ese anhelo de la presencia del Señor, ese deseo de adorarle, de estar en comunión con Él. Habían abandonado esa intensidad de fe y, por lo tanto, entre otras cosas que podríamos decir, pero resumiendo, no estaba en su corazón, no ardía su corazón por el Señor como lo era en el principio, al principio cuando ellos se habían convertido, cuando habían seguido al Señor. Algo había pasado, y es que probablemente habían sustituido servir a Dios con amar a Dios, que habían sustituido las obras
por los afectos. Y esto es algo que el Señor no aprueba. Porque Él es el que está mirando los afectos santos en nosotros, los afectos de nuestro corazón hacia Él y no tanto sus obras. Sería fácil de entender si ponemos esta comparación. El Padre no solamente quiere que su Hijo le obedezca, quiere que su Hijo esté con Él, quiere disfrutar de su compañía. No solamente quiere ser un jefe para su Hijo o alguien que manda a su Hijo, sino alguien que vive con su Hijo y que tiene relación, intimidad, que tiene disfrute de una relación sana. Y eso es lo que el Señor aquí reprocha a su iglesia en Éfeso. Porque el pueblo de Dios también necesitamos arrepentimiento. El arrepentimiento de dejar nuestro primer amor. Y el arrepentimiento es la única manera de crucificar nuestra carne con pasiones y deseos. Y nuestra carne pecaminosa no solamente nos lleva a cometer actos pecaminosos, sino también a dejar de hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Vivir en comunión con Él es lo más importante, porque es lo que vamos a hacer en el cielo por toda la eternidad. Vamos a estar en comunión con Él, adorándole y sirviéndole y gozando de Él para siempre. Por lo tanto, el pueblo de Dios es llamado a través de esta carta a examinar nuestro primer amor. Y si hemos perdido ese fervor y esa intensidad en el Señor, volvernos a Él. Porque la omisión puede ser no solamente no amarle como es debido, sino también no usar los talentos que Dios nos ha confiado, sino dejarlos a un lado. Esta iglesia parece que estaba sirviendo, pero ¿cuántos hay, aparte de la iglesia de Éfeso aquí, que habían dejado de hacer las obras primeras? Habían dejado de hacer aquellas cosas que el Señor había mandado hacer. Por eso también otro de las cartas que tenemos aquí en Apocalipsis, a una de sus iglesias le dice que vuelva a hacer las obras primeras. Quizá por el egoísmo, quizá por el orgullo, o quizá por la mundanalidad, por los afectos mundanos. Por estas cosas nuestro amor por el Señor se ha enfriado, y por lo tanto dice el Señor que nos arrepintamos. El arrepentimiento es la respiración del creyente, es la manera, es la pierna del creyente. El camino de un creyente tiene dos piernas, el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Así caminamos con Dios, queremos decir. Caminamos así. Y debemos arrepentirnos de lo que hacemos mal y lo que hemos dejado de hacer que estaba bien, que es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dice que se vuelvan a Él, que sencillamente se arrepientan, porque si no van a dejar de alumbrar como creyentes, como iglesia. Porque donde no está el amor de Cristo, lo primero, donde Cristo no es amado, no importa cuántas obras se hagan, no será la iglesia que Él quiere. Cristo amó a la iglesia, Cristo quiere una esposa, no una sierva. Y por eso nuestro Señor habla aquí de no dejar el primer amor, de enamorarnos de Él más y más para poder servirle de un modo excelente y de este modo poder completar nuestro amor por Él con un servicio amoroso para Él. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a recuperar ese primer amor, que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a arrepentirnos de aquello que hemos ido dejando a un lado, de aquellas cosas que hemos omitido cuando son realmente el ABC de la fe cristiana. Y de este modo, al arrepentirnos, evitaremos que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado y empezamos a vivir más intensamente la presencia, la bendición, la gracia del Espíritu de Dios en nosotros. Esto nos cambiará, dice el Señor. Arrepiéntete entonces, porque has dejado tu primer amor. Y dice que lo hagamos, porque si no vendrá a nosotros para quitar nuestro candelero. Que no dejemos jamás de alumbrar con la luz de Cristo y de estar enamorados más y más
de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar entonces. Señor, ayúdanos para amarte intensamente, para amarte de todo corazón, con el fin de que nuestras obras sean la expresión de ese amor intenso, que tengamos anhelo de estar en comunión contigo cada día, de orar a ti, de cantar tus alabanzas, de servirte, de hablar de ti a otros, de poder, Señor, en definitiva, vivir en comunión contigo. Que no nos centremos solo en las cosas que hacemos para ti, sino en estar contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.